todo cristiano es aquel que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso nos ha abierto la puerta para acceder a la familia divina, de tal forma que ahora yo puedo acercarme a Dios y puedo decirle, Abba, Padre, ahora Dios es mi papá, Dios me escucha, yo soy su hijo. Entonces fíjate tú hasta qué punto todo esto abarca, ¿verdad? Venga, vamos a comenzar. Un cristiano es alguien que, por el poder y la obra del Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, cree que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para la salvación. Muy bien, entonces, ¿qué es un cristiano? ¿Vale? De una forma muy simple se podría decir que es una persona que ha recibido un milagro, ¿vale? Porque realmente uno no se hace cristiano así, ¿verdad? De una forma hereditaria, etcétera, etcétera. No, el cristiano es un milagro. ¿Y dónde está ese milagro? Está en Dios. Dios es el que, por medio de su obra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de las palabras de la Santa Biblia, es el que misteriosamente te toca, te abre los ojos y te hace reconocer en Jesucristo de que verdaderamente es tu Señor y Salvador. Frente hoy en día que tenemos tantas religiones a nuestro alrededor, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Tanto egocentrismo, tantas cosas que nos están bombardeando, las redes sociales, etcétera, etcétera. Muchas personas están perdidas, pero el cristiano tiene que tener su mirada siempre en un punto fijo y es en Jesús. ¿Y quién es el que me hace ver que Jesús es mi Señor y Salvador? Pues la palabra de Dios. Entonces, los dos se necesitan. La palabra de Dios me revela quién es Jesús y Jesús me revela que Él es Dios y mi Salvador. Muy bien, entonces vemos aquí un pasaje muy famoso que es Romanos 10:10, que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se hace confesión para salvación. Entonces, fijaros que creer y confesión es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Porque cuando tú crees en algo, tú estás apoyando, tú estás poniendo tu seguridad en algo concreto, ¿verdad? Y cuando tú confiesas algo, es una convicción, es algo que tú crees dentro de ti y tú lo proclamas por la boca. Entonces, fíjate tú cómo es el movimiento de esta obra milagrosa, lo vuelvo a repetir, cómo Dios actúa en cada persona. Y es que la palabra de Dios entra por el oír. Y ese oír, ¿verdad? Hace que las palabras entren dentro de nosotros y anida dentro de nuestro corazón, entra dentro de nosotros y eso va creciendo, creciendo, ¿verdad? Cada tiempo, cada persona será diferente, pero hay un tiempo, hay una maduración, hasta que ya llega un momento donde ya tú te atreves y por la boca tú evangelizas a los demás. Tú hablas con tus amigos, tú hablas con tu vecino, tú sales a las calles y tú dices, venid a la iglesia, conoced a Jesús, Él es tu Salvador, Él ha muerto por ti. Entonces, fijaros cómo es este movimiento, ¿verdad? De cómo es la conversión realmente. Mediante el bautismo, el cristiano es adoptado en la familia del Padre, la Santa Iglesia Católica. Primera de Corintios 12:13, 3. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Y nadie puede decir solo Jesús, sino en el Espíritu Santo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. Perfecto, entonces el punto clave, el eje donde todas las religiones tienen que poner su mirada, ¿verdad? A la hora de decir, eh, somos hermanos, no somos hermanos, ¿verdad? Porque también incluso hay
En la Iglesia Católica Romana habla de hermanos separados, ¿verdad? Para no decir otra cosa que duela, pero tenemos que ser coherentes con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es que el bautismo es el punto de encuentro para que todas aquellas religiones, o mejor dicho, todas aquellas confesiones cristianas se apoyen, porque todo bautismo que esté hecho con agua y bajo el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo es válido. Y fijaros que todo eso abarca lo que es la Santa Iglesia Católica. Muchas veces pensamos de que solamente estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, pero nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque existe la iglesia ortodoxa, está la iglesia veterocatólica, está la iglesia copta, está la iglesia tal, está los luteranos, están los anglicanos. Entonces vemos aquí cómo la iglesia católica en su catolicidad abarca mucho. No solamente es una denominación, sino son todas bajo un mismo patrón, un eje, ¿verdad? Donde todas tienen que mirar que es el bautismo. Entonces es ahí donde realmente nos reconocemos como hermanos, somos cristianos. Y aquí habla un poquito en Primera de Corintios sobre esto, ¿verdad? Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice anatema sea Jesús. Y nadie puede decir Señor Jesús si no es en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios te da en el bautismo? Además de muchas bendiciones, ¿verdad? Te otorga incluso perdón de pecado. Es que el Señor te hace templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Entonces nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, podemos decir con fe, con convicción, con seguridad de que nuestro Señor es Jesucristo. Y aquellos que realmente no tengan el Espíritu Santo, pues dirán, anatema sea Jesús, ¿verdad? Como diciendo, Jesús no es Dios o Jesús no es mi Salvador. Entonces vemos aquí cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada cristiano y es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces estamos pendientes en muchas cosas de la iglesia, del bautismo, pero como que nos olvidamos un poquito de todo lo que está haciendo el Espíritu Santo. Oye, que el Espíritu Santo es uno de los grandes promotores que está actuando en nosotros después de nuestro bautismo. Y en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. Entonces, nosotros, por medio del bautismo, no somos esclavos, ya no hay esclavitud, sino que hay libertad. El Señor nos ha quitado esas cadenas que nos tenía ahí el pecado, ¿verdad? Y ahora ya nosotros, es cierto que todos los días pecaremos, seremos pecadores, pero nosotros tenemos una ventaja. Nosotros tendremos una bendición, una gracia que se llama bautismo. Y es que el bautismo ha roto mis cadenas y sí, hoy he pecado, pero yo puedo acercarme al Padre y decirle, mira, Padre, he pecado, te pido perdón. ¿Qué hace un padre? Pues te perdona. Y además, siendo Dios, Dios cuando tú te acercas y pides perdón, Dios te perdona y olvida para siempre ese pecado. Entonces, fijaros hasta qué punto el bautismo es tan importante y de aquí también animamos a que aquellas personas que no están bautizadas, que se bauticen, que se están perdiendo todas estas bendiciones, por favor, que ser hijo de Dios, estar dentro de la familia de Dios es lo más grande y lo más bonito que existe. Primera de Corintios 6:11. Y algunos de ustedes fueron así, pero han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, estas imágenes que yo he puesto aquí, tenéis que daros cuenta de cómo la historia está para estudiarla, para leerla, ¿verdad?
Y es que antiguamente las pilas bautismales no estaban dentro de las iglesias o estaban allí al lado del altar, como piensan muchos, sino que la pila bautismal estaba justamente afuera de la iglesia, al ladito de la puerta de la entrada, porque el santo bautismo es la que nos abre a la familia de la fe. Entonces, como símbolo, se veía antiguamente las pilas bautismales afuera de la iglesia, justo al ladito de la entrada. Allí era donde se bautizaban los hermanos y eso era la entrada. Es una forma catequética, ¿verdad? La entrada a la familia de la fe. Entonces, ¿qué nos dice en Primera de Corintios? Algunos de ustedes fueron así, pero han sido lavados, santificados y justificados. Tenemos que recordar que aquí este pasaje es cuando dice de que San Pablo hablaba de que los adúlteros, los fornicadores, los ladrones, etcétera, etcétera, no iban a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí está hablando San Pablo de que algunos de ustedes fueron así, como diciendo, oye, que todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado. Es cierto, ¿verdad? Pero fíjate lo que nos dice desde el bautismo. Por el bautismo han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados. Entonces, fíjate, lavado, santificado y justificado. ¿Lavado de qué? De toda inmundicia. Ya el lavamiento del bautismo hace que eso refleje el perdón de pecado. Santificado. ¿Por qué? Porque somos santos. Somos dentro de la familia de Dios. Ya tenemos un apellido y es santo. De ahí a que muchas veces San Pablo cuando escriba en las epístolas dice a los santos de Roma, a los santos de Éfeso. ¿Por qué? Porque ya los bautizados son considerados santos y justificados. Esto significa de que la justicia es ganada por Jesucristo, no por nosotros, porque nosotros no podemos, ¿verdad? Por medio de nuestros pecados no podemos alcanzar la justicia. Entonces nosotros somos justificados, estamos, digamos, aceptados delante de Dios gracias a Jesucristo. Por eso dice aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Perfecto.